Bien, ahí empieza a grabar. Bien, le damos buenas tardes a todos los integrantes, Guillermo, Pablo, Mirta, a los que están conectados, Leonor. Agradezco a Mirta la presencia infinita de este tiempo que estás invirtiendo en compartir conocimiento con siglo XXI, con la Universidad Siglo XXI. Mirta No, Punzone tiene muchas una gracias por trayectoria. invitarme. No, Muchas por gracias por favor. invitarme. Es una trayectoria impecable. Una de las sorpresas que hoy mandó, le entregan el miércoles un reconocimiento de la Fundación Excelencia. Así que Mm. por gestión educativa, por gestión. Así que el miércoles le entregan un reconocimiento de esa trayectoria impecable. Con mucha experiencia en coaching, es directora del Instituto Capacitador de la Municipalidad de Lanús. Venimos trabajando con Mirta que desde el año 2018, 2017, 2018. Y 217. 2017, ¿sí? 217. Y un poquito, a mí me tocó la parte de la responsabilidad de gestión de conocimiento, un poco de gestión de conocimiento a través de los diferentes cursos que planifica Oh, Mirta. Esa es la planificación de cursos que hace Mirta a través de... Es una prueba piloto que se hizo en la Municipalidad de Lanús, que se va extendiendo. Ahora hay gente que están haciendo a distancia de diferentes lugares, ¿no? ¿De qué lugar? Patagones, Patagones, Canal de Viedma, Patagones, Mendoza, Santa Mendoza. Fe. Entonces se están incorporando, hay cursos presenciales y hay cursos a distancia. Entonces la virtualidad también facilita un poquitito el enlace a otras regiones. Así que eso, y siempre bajo el concepto de aplicación de gestión de conocimiento a través de diferentes cursos, a través de buscar esa gestión de conocimiento a través de diferentes cursos. Se está poniendo muy de moda el tema de metodologías ágiles, y se está requiriendo cada vez más metodologías ágiles en diferentes disciplinas, en diferentes áreas. Entonces es otro de los elementos que en algún momento gestión de conocimiento lo va a tener que incorporar, que ya va a ser parte de esa gestión de conocimiento. Pasó con PMI, que PMI ya está reconociendo a la gestión de conocimiento, al Scrum, sobre todo de las metodologías ágiles, como parte de esa metodología, porque si no PMI quedaba fuera de mercado. Y con lo que es gestión de conocimiento, que todavía metodologías ágiles no la tiene como herramienta, creo que en un futuro no muy lejano va a estar incorporada en la metodología ágil como parte de ese trabajo de gestión de conocimiento. Pues facilita mucho la organización. Entonces hay un fundamento a un momento que va a decir, las metodologías ágiles tienen que estar reconocidas dentro de gestión de conocimiento. Así que agradecemos, Mirta, la presencia. Si querés decir algo, todo el micrófono y empezamos un poquito la charla, esta pequeña conversación. Decirles buenas tardes a todos, gracias. Gracias a Sergio por convocarme. Ojalá que lo que conversemos les pueda servir a ustedes, abrir, fluir, ¿no? Cambiar, ver otra mirada, porque de eso se trata el mundo de hoy. Yo siempre me acompaña una frase que dice, estamos muy bien equipados para un mundo que dejó de existir. O sea, sabemos hacer un montón de cosas, pero ya el mundo no es el mismo. Y la pandemia aceleró esa disrupción. Esto que dice Sergio, ¿no? Las metodologías ágiles sin la gestión del conocimiento no son nada. Y la gestión del conocimiento necesita de las metodologías ágiles como el Scrum, como cualquier otro tipo de planificación para poder tener la transparencia en la información. O sea, hoy en día la construcción colectiva nos invita a la transparencia. La generación, cuando yo empecé a trabajar o cuando Sergio también empezó a trabajar, era el que tenía la información, tenía el poder. O sea, la información era de uno solo. Ahora es colectiva, ahora es construida entre todos.
Y eso es parte de la gestión del conocimiento y de las metodologías ágiles. Bien, yendo un poquito a los casos prácticos, hoy escuché dos noticias que me causó mucho impacto. Una es Twitter, que está Elton, es el famoso hombre que compró Twitter, que está despidiendo a un 30 por un 50%, y la otra que me causó Sí. impacto, la universidad hace poco estuvo en Silicon Valley. Hicieron la visita a Silicon Valley y yo también me enteré que un 30%, no sé cuánto va a disminuir la planta. Silicon Valley. Y eso que Silicon Valley es muy fuerte. Así que no sé si viajaron algunos de los que están acá, viajaron a Silicon Valley, ¿ustedes? No. No, del grupo nuestro no fue No ninguno fueron. con Fernando Frías. Entonces pero eso me causó mucho. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La pregunta, ¿cómo hacemos hoy en estos momentos ante un caso como recién estamos hablando, que es bueno ponerlo en blanco? ¿Qué pasa ante un caso que una empresa como que tiene un mix de cultura, por un lado francesa, por otro lado un mix de cultura americano? ¿Cómo encaramos la parte de gestión de conocimiento? ¿Cómo encaramos un plan de coaching? ¿Sobre qué parámetros? ¿Cómo decimos, bueno, a partir de ahí, qué herramientas tomamos? ¿Descubrimos talento? ¿Por dónde empezamos, Mirta? Son los desafíos que se nos vienen. A ver, ¿por dónde empezamos? Hoy justo tuve una reunión con esta empresa y lo que les decía era escuchar, observar y leer el mundo. El mundo, no el país. El mundo. O sea, ¿a qué se dedica la empresa? ¿No? Dentro de 10 años, ¿cómo va a ser ese producto? ¿Va a seguir estando? ¿Se va a tener que transformar? Yo les pongo un caso de hace muchos años. Prosegur. Trabajábamos con Prosegur, era una empresa que, ¿cómo nació? Era una empresa, ¿se acuerdan? De transportar dinero, de caudales. ¿Sí? ¿Qué empezó a pasar en el mundo? Las tarjetas de créditos, los pagos a través de canales virtuales. Y entonces, ¿qué hizo Prosegur? Se reconvirtió. ¿En qué? En empresas de seguridad. Y eso lo desarrollaron los propios agentes, operarios, empleados de la empresa. ¿Qué es lo que vieron? Información que venía del exterior. Hay que aprender a leer el mundo. Y los líderes actuales lo que primero hacen es escuchar. O sea, ¿qué pasa? ¿No? Si ustedes fueran de una empresa petrolera, ¿qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué va a pasar con el gas? También hoy tenemos en la Argentina una empresa que fabricó unos autos tipo eléctricos que se llaman Tito, no sé si lo conocen. Sí, el Tito de San Luis. Y en Córdoba está, Exactamente. al frente del quórum, ¿cuál es la que está? No, ese es Volt. 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 Esta parodia ahí, sí. Sí, Volt. Bueno, entonces preguntémonos, hoy se tiene que ir a Brasil. El de ¿Qué Tito es se lo que fue. no miraron? ¿Cómo? El que se va a Brasil es una fábrica de Buenos Aires, no es el Tito, ¿eh? Ni Tito ni Volt Pero él tampoco. también estuvo el otro día en una conferencia Ajá. donde ya no le dan, o sea, no puede importar, no puede armar, no tiene zona franca acá, el costo es altísimo. Entonces, ¿qué parte del mundo no miro? Por eso hay que observar y escuchar y estar atentos, porque el hecho de trasladarse es esto que trae Sergio ahora. Me enteré, escuché una noticia que dice que Twitter va a despedir al 30% o al 40%, que Silicon Valley va a dejar. Y entonces ahí empezamos a preguntarnos en qué tenemos que transformar el producto que emerge de nuestras empresas.
y ese producto dónde impacta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ver es diseñar futuro. ¿Y cómo diseñamos futuro? Pensando de una manera diferente. ¿Cómo hacemos para pensar de una manera diferente? Y ahí es donde interviene el proceso de coaching. Empezar a mirar cuáles son los patrones que nos trajeron hasta acá. Y yo cuando empecé les dije, me acompaña una frase que dice, estamos muy bien equipados por un mundo que dejó de existir. Ok, ¿cuál es el aprendizaje que tenemos que hacer ahora? Lo vemos en la educación. A estas plataformas, siglo XXI fue una de las primeras y de las universidades que se dedicó y que tiene una gran experiencia en todo lo que es la educación sincrónica y asincrónica, pero los demás tuvimos que salir, como se dice, a la palestra, aprendiendo Es un punto ciego. a trabajar desde acá. Entonces, ¿qué vio siglo XXI? ¿Cuál fue el nicho? ¿Qué no vimos? ¿Qué no escuchamos? El nicho del siglo XXI no son las empresas de tecnología, o fueron las empresas de tecnología, sino lo que es abogacía. Y ahora está apuntando a lo que es medicina, que es otro gran nicho que hay, y apunta hacia ese lado. Sí, Exactamente. Entonces, para eso, ¿qué miró? ¿Qué escuchó? ¿Qué mundo es el que está construyendo? Porque lo que está haciendo es diseñar futuro, virando. ¿No? Lo que hace el coaching en las empresas, el ejecutivo, ¿no? Porque hay distintas nichos para el coaching. Lo que hace es intervenir en ese diseño de conversaciones, en ese diseño de relaciones y en ese diseño de construcción para un futuro diferente. Pero ¿de dónde surge? De adentro, de la gente, de los que saben. El coach no hace nada más que acompañar a las personas a que puedan observar los negocios o sus empresas o su estilo de liderazgo desde otro lugar. Hago una pequeña observación. La Universidad Siglo XXI este año, o el año pasado, creó un área específica para eso, que se llama el observatorio. Y Sí, justamente está para identificar tendencias, y de ahí sacan las ideas esas que decíamos recién. exactamente, exactamente. Eso es, Guillermo, es observar. Entonces, esto que hace la universidad, hay un grupo de personas que mira, en las empresas no existe. No sé dónde trabajas vos o Gabriel, pero es muy raro que en las empresas tengan un observatorio. Pero es fundamental porque es este observatorio, sería como decía antiguamente mi papá. Mi papá decía, los negocios se hacen en la mesa de café. Ese era el observatorio. Ujú. Ahora hay otro, ¿no? Y el mundo no tiene barreras. ¿Vos de qué zona sos? Yo de Río Ceballos y soy independiente, o sea, yo tengo que observar para poder sobrevivir, porque no dependo Claro. de una empresa. Y bien en eso, Guillermo, porque fíjate, soy independiente, soy emprendedor, estás siempre observando a ver qué nicho, cómo podés creer, tenés esa sinergia de relacionarte con otro, de escuchar, de ver, de crear negocios. Porque lo que se viene a esto que trajo Sergio, el 30% de la gente que va, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a ir? Va a empezar a buscar nichos. No sé, Gabriel, vos a qué te dedicás. No, yo soy empleado, trabajo en una empresa de software. ¿Sí? Desde hace 10 años que estoy en la misma empresa y trabajo básicamente para
para clientes del exterior. Este mes, hace 2 meses ya que trabajo para una empresa acá local, la primera vez que trabajo para una empresa local, que siempre trabajo para afuera, pero en mi empresa sí hay, con altibajos, pero sí hay una especie de observatorio, sobre todo para las nuevas tecnologías, más que nuevos nichos de mercado. Los nichos de mercado se encarga más bien la gente de ventas y como que no estoy muy al tanto, pero con la gente de tecnologías, con nuevas tecnologías, sí estoy más involucrado. Eh, Más que nada con las tendencias en áreas de inteligencia artificial, áreas de ciencia de datos, que son las cosas que más me interesan a mí, básicamente con eso, pero también está la gente que trabaja mucho en fintech, y un poco más en el área de sistemas, bueno, nosotros llamamos sistemas o sea, descriptizados, que son microservicios, o sea, de tipo de arquitectura, nuevas arquitecturas. Básicamente en eso están investigando casi en forma permanente. Ujú. Eh, con Bien. altibajos, como digo, ¿no? Eh, Pero en sí, digamos que yo no, hay cosas que, por ejemplo, respecto de la situación actual, de, por ejemplo, de las 30 personas 30% que se van a despedir en Facebook, también van a despedir gente ahora en este mes. eh, yo creo que hay un trasfondo más bien de situación de mercado. Hacia dónde, o sea, para saber hacia dónde va todo, me parece que hay que averiguar también cuáles son las causas. Y las causas son una crisis mundial una crisis mundial que venía en el año 2008. No sé, digamos, la economía levantó cabeza y llegó el 2020, y 2022 tenemos una guerra, así que digamos que toda la economía está complicada. Y ujú. eso es lo que está complicando más que nada la situación, pienso yo. Y eso es lo que está haciendo que las empresas, inclusive las empresas que muchos creían intocables, como las empresas de software, que también tienen sus problemas, están Ujú. comenzando a ver sus debilidades. ¿Hacia dónde va a causa de todo esto? Y dependerá mucho de cuán profundo y cuánto dure todo esto, si es que estas son las causas, ¿no? Es Ahora, es una parte de la causa, es una, o sea, cuando vos ustedes ya no deben haber trabajado con metodologías Scrum, pero ven esto y sí, dicen, ¿cuál es la primera causa? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Qué pasa? ¿No? Es una, no es una sola, son varias. El tema es acá cómo, cómo esa empresa, cómo la empresa de Guillermo, cómo, por más que seas independiente, cómo seguimos, cómo, o sea, y para seguir, para ese cómo, lo fundamental es tener libertad de creencias, libertad de pensamiento, no quedarse agarrado a lo que nos sirvió algún día. O sea, es decir, y utilizar la pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no probamos? Y todo esto, Gabriel, viene, todo lo que es metodologías ágiles y teoría del conocimiento, se desprende de todo lo que es la organización de los sistemas. Así fuimos aprendiendo, ¿no? Desde la manera de conversar los datos, ser concretos, ser asertivos, o sea, todo eso salió del mundo de las nuevas tecnologías. Y hoy que además se pone importancia al análisis de datos, lo que es la maestría que están haciendo, sí. a la explotación de esos Claro, datos, el análisis de esos datos. Puedes informar, sí, por eso están de moda los KPI, los indicadores. Entonces son claro. herramientas que nos permiten tomar Sí. decisiones. Hay un proceso de reconversión. Es un ciclo dinámico, siempre es un ciclo dinámico. Entonces hay un proceso de reconversión. Tenemos herramientas nuevas que eran impensadas hace 10 años. ¿Quién hablaba de un indicador? ¿Quién hablaba de un KPI? Nadie. Era una utopía. Y vos fíjate, Sergio, que si no tenemos KPI no podemos intervenir, porque no sabemos para dónde. O sea, los KPI los construimos para poder avanzar. Es como antiguamente
era el feedback. Y yo siempre digo, mejor es el feed forward que el feedback, porque el feedback ya está. Cuando vos me lo das ya está muerto, la cosa ya pasó. Ahora, en el feed forward, yo puedo cambiar, todavía tengo tiempo. Por eso el Scrum o Project Manager, cualquiera de estas eh, herramientas, nos ayudan a ver dónde estamos parados, cuál es la foto del día, dónde tenemos un retraso de tiempo. Y la otra herramienta que es fundamental es la gestión del tiempo. Sí. Esto es fundamental en el agilismo, la transparencia, que es la información para todos, el no quedarse pegado a lo que me salió bien, la adaptabilidad, o sea, tener la facilidad para cambiar, no quedarme agarrado a los éxitos antiguos, y después la interrelación. Ahí se incorporó alguien más. Relacionarme, comunicarme, hablar asertivamente sobre los proyectos. Antiguamente se decía, si yo te cuento mi proyecto, no te lo cuento porque vos me lo vas a agarrar. Ahora es, hagámoslo juntos. Y ahí hay una gestión de la confianza. O sea que tenemos gestión de resultados por un lado, gestión de relaciones por el otro y gestión de la confianza. Es un triángulo. Si algunas de esas patas fallan, hay algo en la gestión que no se va a producir. Creo que acá, Y también entender, ¿no?, que solos, el solismo ya no existe. Ahora es el nosotros, es la comunidad de práctica para el aprendizaje. O sea, y en las metodologías ágiles, esa comunidad, tanto como en la teoría del conocimiento, está. Nos juntamos para ver cómo hacemos. ¿Y qué desarrollamos? La inteligencia colectiva. ¿Y qué nos da la inteligencia colectiva? Mayor información, porque hay distintas maneras de pensar para un mismo evento. entonces ahí empezamos a descubrir la gestión de talentos. De que empezar los talentos ocultos que tiene cada empresa tiene sus propios talentos. Y la importancia de registrar esa información, de validar esa información y que quede registrada. Sí, los Entonces, manuales de procedimientos, que realmente en las empresas es fundamental, porque los procedimientos tienen que trascender a las personas. O sea, yo me voy de la empresa, dejo los manuales, venís vos y decís, bueno, esto lo cambio, esto hago así, cambio esto, pero tenés por dónde empezar y entender. Manuales de procedimientos fundamentales para poder entender. La cultura, que es el contexto donde nosotros hacemos, también nos condiciona para todos, para este triángulo de gestión. Entonces, primero, diagnóstico. ¿Cuál es la cultura que vemos? ¿Qué vemos? ¿Cuáles son las conversaciones que tienen? ¿Cuáles son las conversaciones que no se tienen? ¿Cuántas veces se reúnen? ¿Para qué se reúnen? Check-out, check-in, se hace, no se hace, cómo llegamos, cómo nos vamos. entonces a partir de esa Son todos modelos de aprendizaje. a partir de esa cultura empezar a aplicar las herramientas de coaching. Nos conviene quizás formar mentoring. Hoy los mentoring se están muchas veces, ¿cuántas empresas están formando mentoring? En un momento un mentoring era normal. Alguien que pasaba a jubilarse, uno formaba un mentoring para que ese puesto estuviese cubierto. Hoy pregunto, ¿en qué empresas se trabajan con mentoring? No sé, Pablo, de mi cliente ninguno. por eso. Entonces, ¿te das cuenta cómo se va perdiendo
esas cositas y no hacemos un mentoring, una persona se va. ¿Qué pasa? ¿Es fácil? No es tan fácil reemplazarla. Hoy es muy dinámico. Y en realidad genera costos para el proveedor. Yo como Sí. proveedor de software tengo clientes que cambiaron, por ejemplo, la gente de administración cambiaron 4 veces ya. Y vos le explicaste el primero cuando vendiste el producto y después, o sea, está bien, respondes consultas, pero no le das un nuevo curso al que entró después. No. Y eso es responsabilidad de ellos hacer el traspaso de conocimiento. Y termina generando un montón de problemas por desconocimiento, de falta del uso del producto, y que termina afectando al proveedor, porque eso no se cobra más, digamos, en el caso Sí. mío. Entonces, bueno, sí, es algo que ya para la próxima voy a tener que cotizar. Sí, es que tiene que estar en la cotización, Guillermo, porque hoy en día las empresas, al haber cambiado las generaciones, ¿no? Mi generación era de las que entrábamos a una empresa y nos quedábamos 30 años. Hoy, las generaciones de los millennials, de los centennials, de los chicos que están que son sub 40, se van, viajan, cambian, se van prueban un país, prueban el otro, sobre todo en el mundo de sistemas. Sobre todo en el mundo de sistemas, que vos a través de esto manejás el negocio. Pero a ver, han cambiado la mentalidad de la Entonces, gente. vos podés estar en, no sé, en este momento en España, en el medio de la montaña, pero tenés una buena conexión a internet y podés estar de ahí manejando tu negocio. Sí, seguro. Pero, o sea, a la hora de cotizar los trabajos ya hay que empezar a tener en cuenta la rotación de personal. Yo eso nunca lo tuve en cuenta. Totalmente, Sí, completamente de acuerdo. totalmente. Mira, en esta empresa que les conté que estuve hoy, esta empresa francesa, en este último mes se fueron de distintos sectores 5 personas. Hay que volver a enseñar el sistema, hay que volver a enseñar la cultura, hay que ver cómo se compra, hay que pagar el pasaje para que vayan a Neuquén, hay que pagar el pasaje para que vayan acá, todo eso es plata. Es inversión, no es gasto, pero no es, si vos sos proveedor, no está cotizado. ¿Qué me pasó a mí como consultor de esa empresa? No coticé que tenía que seguir trabajando, entonces tuve que parar y decir, bueno, gente, yo coticé esto, esto y esto, pero esto otro no lo coticé, esto otro va aparte. Pero cuando ustedes se meten en una licitación, o sea, ya ahí no podés hacer modificaciones, porque ya hay un presupuesto entregado y ya hay una aceptación por parte de la empresa. Entonces, ¿cómo nos manejamos? O perdemos el cliente o perdemos dinero. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí está la cintura de esto, de tuya o de Gabriel, por ejemplo, en decir, bueno, a ver, pensemos, ¿me conviene el cliente? Es un cliente que es potencial, que tic y tic. Bueno, ok, ¿qué puedo hacer para que no se desarme todo lo aprendido en esa cultura? Tal vez, agregando un poquito de valor, la cosa despega y el cliente mejora, y también la gran ventaja es que recomienda, porque el ser independiente es de boca en boca. Sí. Sí, por ahí dentro de un sistema de ayuda, unos manuales de uso, todo lo que se pueda leer, por lo menos para las partes básicas y después lo demás con consulta, porque es muy dinámico, el tema del software se va cambiando constantemente. Claro, sí. Nosotros, por ejemplo, ponemos en las salas como unos videos de 15 minutos, menos, 10 minutos, 8 minutos, donde cuenta cómo se maneja, qué sé yo, una tramitación electrónica para eso, el de compras, el de esto, ¿no? Entonces, cuando alguien
se olvida, va ahí y lo consulta. No lo hago yo, lo hace la gente de sistemas, ¿eh? Pero es interesante porque lo tenés ahí. O sea, hay una sala donde vos vas y decís, bueno, a ver, esto no me acuerdo, ¿cómo se hace? Porque también pasa que vos me enseñás a hacer no sé, una tramitación, algo en el sistema, que no lo hago siempre, lo hago cada tanto. Y por ahí cuando se va alguien de vacaciones, no dejó preparado a nadie y lo tengo que hacer yo. Y ya me agarra un miedo y ese miedo me bloquea y ese bloqueo hace que las cosas salgan mal porque no tengo capacidad de oxigenación para poder pensar. Entonces se hace una bola de nieve. Está bien, Entonces, si está ahí, voy, me fijo. estamos hablando de vacaciones, que es un ciclo anual. Yo estoy teniendo rotación de 3 personas por año. O sea, es mucho más grave que alguien que se va de vacaciones. Y se va, y por lo general se va y no hacen el traspaso del puesto, digamos. O creen que sí, y no. Después a la hora de realmente ponerse a trabajar se dan cuenta que donde se metieron es nuevo. Es un tema serio, es algo que hay que considerar de ahora en adelante. Y bueno, yo creo que post pandemia ha quedado peor eso todavía. claro, ahora fíjate, Guillermo, cuál sería para tu empresa el valor agregado. Sobre esto que estás hablando, ¿qué podés inventar? ¿Qué solución podés inventar para darme a mí, que soy tu cliente? Y Mire, no, está pasando esto, claro. lo que hacen las empresas es una wiki chiquita, Ujú, que pueden, bueno, a ver cómo se hace tal cosa, y tiki, con un videíto, un ejemplo, y ujú. así ir agregando, porque eso le sirve a todos los clientes. Yo no lo invierto también, tal vez para un cliente, pero después lo pueden ver todos los otros. Esa sería una Bien. mejora, Y ese sería tu valor agregado. Entonces vos seguro. cuando vas a venderte, cuando vas a vender el producto, es esto, pero además va con esto, y entonces la asistencia, y la mesa de ayuda, y lo que vos generes o lo que vos diseñes en tu empresa. Pero en este momento, así como tu empresa, como la empresa de Gabriel, hay muchas. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es el diferencial? ¿Por qué vas a ser vos y no otro? Y es lo que ofrezco. ¿Y cómo ofrezco? ¿Cómo vendo? Con la seducción del producto. ¿Y dónde surge la seducción del producto? En cómo lo vendo, en cómo lo cuento. Acá se incorporó alguien, Rocío. ¿Estás escuchando, Rocío? Gracias por estar, Rocío. Así. ¿Estás escuchando? Pues se incorporó Rocío, me dijo que ya se pudo conectar. Está Rocío. Está con Hola, Eh, micrófono. Rocío. puntualmente sobre el qué ofrezco, qué me diferencia, al ser pequeño tengo la ventaja de ser muy flexible. Y dar tiempo de respuesta muy altos. Entonces, eso yo creo que es lo que tiene retención. Ahí Rocío está escribiendo, no sé, Sí, ahí no buenas tiene. noches. Sí, dijo hola, Eh, buenas noches. eso da retención a los clientes, la inmediatez de respuesta y ese tipo de cosas. O sea, a mí me viene con un problema y a veces pasan 10 minutos y está resuelto. Y eso ninguna empresa grande lo tiene. Te hacen generar un ticket, un montón de cosas que lleva 1 o 2 días. Exacto. Pero bueno, eso, lo ideal sería que sea una empresa grande y que dé más dinero, pero bueno, por ahora esa es mi fortaleza, digamos. Bueno, pero es tu fortaleza, pero pensá que estuvimos hablando recién acá y puede aparecer otra, ¿no? Como esta manera, porque esto es un agujero negro en tu empresa. Entonces, ¿cómo le damos visibilidad? Porque te pasa a vos, pero le pasa a la empresa. Claro. Entonces, ¿de qué manera vos te haces cargo, ¿no? Como proveedor de darle las herramientas, de crear las herramientas para esa empresa para que pueda optimizar la gestión de sus resultados. Está Tal bien. vez es un servicio aparte, ¿no? Es otra cosa. Mirá, si tenés alta rotación de gente, está este servicio. ¿Viste cuando vos vas a selección de personal,
te dicen, bueno, podemos hacer este test, podemos hacer esto otro, podemos hacer un assessment center, podemos, o sea, bueno, ¿cuánto? Cotizame y después vemos. Sí, de ahí se desprende otra idea, que es decir, bueno, no tenés un administrativo, yo te lo pongo, ya está instruido, no tenés que enseñarle nada, lo pones a Ahí trabajar el va, primer día. Sí. Y ahí va. esa persona, o sea, quieren cambiar de personal, listo, vos vas a empezar a trabajar para otra empresa. Y así, eso se puede hacer. Lo que pasa es que ya va creciendo como muy de golpe, entonces tiene que ser algo tranquilo. Bueno, pero es sistémico y el crecimiento exponencial, de donde viene, porque a veces crecemos muy rápido y no tenemos los recursos. Entonces es mirar y crecer. Bueno, ¿ahora para dónde vamos? Bueno, vamos a preparar, estoy inventando, dos personas. Dos personas. ¿Para qué? Y para que sea data entry, para que haga esto, para que haga lo otro. Dos personas. Y las podemos ofrecer. Mira, dentro del servicio va esto. Y esta persona está terciarizada. O sea, o sea, es out, fuera ¿no? de la empresa, pero es tu servicio. Seguro. Pero también lo estuvimos hablando un poco en la última conversación presencial que tuvimos. ¿Qué hacemos con esa? Salimos, tomamos a alguien de adentro, capacitamos a alguien de adentro, o salimos a buscar afuera conocimientos. ¿Se acuerdan que pusimos el tema del helado? Sí, Necesito el helado de chocolate que es famoso en Córdoba, lo tengo que trasladar, lo quiero insertar en San Luis. Entonces, el especialista, el know-how, ¿quién lo tiene? Una persona de Córdoba. ¿Qué hacemos? ¿Pongo a esa persona a capacitar a la gente de San Luis? ¿Está en condiciones esa persona de capacitar a la gente de San Luis? ¿O tengo que salir a tomar otro tipo de recursos humanos en San Luis que me permita capacitar a esa gente? Por cultura, por lo que sea. Entonces, esa cosa hay que planteárselo, son los desafíos que lo tenemos que plantear. ¿Qué hacemos? Y ahí podemos hablar de coaching, podemos hablar de un mentor, y podemos hablar de diferentes herramientas que ahora llegó el momento de aplicarlo. Por eso tenemos un diagnóstico, ¿qué hacemos? ¿Cómo implementamos? Entonces, esos son los Y desafíos. fundamental, Sergio, que muy pocas veces las empresas te contratan y te dicen esto. Mira, tengo un problema con el equipo, arreglalo, ¿no? el equipo de gente. Pero, claro, arreglalo. Y yo no puedo arreglar nada. O sea, a ver, primero tengo que hacer el diagnóstico. Y naturalmente, ves, empresas grandes o empresas chicas, que la comunicación y la confianza entre los mandos altos y los mandos medios está distorsionada. Por lo tanto, los mandos operativos entienden, acá dicen A y acá abajo hacen Z. Lo vivimos en los cursos de comunicación que damos. Y eso, tenemos anécdotas para contar dentro de la, Sí. dentro de la Mira, voy a contar una cosa que pasó en mi equipo de trabajo. Todo es vía WhatsApp, ¿no? Viste que en el WhatsApp no hay comas, no Sí. hay esto, no hay nada. Entonces es como lo lees y vos le pones la emocionalidad con la que estás o con la relación que tenés con la persona, ¿no? Entonces vos le pones el tono en tu cabeza. Había que poner dinero para un regalo. Y la mayoría lo habían puesto y quedaban unas personas que no lo habían puesto. Y entonces en el WhatsApp dice, fulanita, falta poner el viejo Federico, coma, y Ricardo. Entonces, ¿qué hizo la persona que recibió el mensaje? El viejo Federico era una sola persona y Ricardo era otra persona. Entonces le pidió a esas dos personas el dinero. Pero eran tres personas. Uno era Federico, uno era Ricardo y otro era una persona que la persona que habló, entre ellos se dicen viejo y vieja. Pero los demás no sabían. El señor, que le dicen el viejo,
Yo lo llamo, le digo, vení fulanito, estamos festejando. Dice, a mí nadie me dijo nada y a mí nadie me pidió nada. Entonces yo no voy. Se sintió excluido. La persona que mandó el WhatsApp toma registro ahí de lo que pasó. Sí, una palabra cómo impacta y cómo, una coma, cómo Una el impacto, coma. sí, cómo O llega ese sea, y mensaje. entonces generó todo un malestar en un día de cumpleaños. Pero esto es acá en lo operativo. Ahora, volviendo a las empresas, arreglame a estas personas. Nada se puede arreglar. Lo que hay que transformar es la manera de relacionarnos y de comunicarnos. Eso es lo que hace la cultura. Antiguamente, cuando yo iba a una empresa, cuando empecé a trabajar en las empresas, lo primero que miraba era la recepcionista. Cómo la trataban, cómo le hablaban sus compañeros. Eso ya te indicaba algo. Y después empezaba a mirar cómo se relacionaban. La organización somos y la hacemos nosotros, pero cuando llegamos a la organización que no está construida, tiene una cultura. Y la cultura nos va modificando porque queremos pertenecer. Por eso Entonces, hay que resaltar algo muy hay que valioso, mirar. que la cultura de capital social que tiene la empresa. Entonces, esa organización. Por eso cuando vos, Guillo, con lo que estás diciendo, cuando se te va ese capital humano, no se te lleva el capital intelectual. El capital intelectual es propio de tu empresa. Y lo mismo pasa con Gabriel. Pablo, que está diciendo que tiene mucha rotación de personal también. Entonces, fíjense que hay la importancia de capital intelectual, tener en claro cuál es el capital intelectual, porque tengo rotación, pero el capital intelectual es propio. Mi empresa, la empresa donde estoy trabajando, tiene mi propia cultura, uno marca la cultura. Claro, Entonces, o sea, en realidad el problema actual es del cliente que me genera problemas a mí como proveedor. sí, Pero si yo pusiera una persona que le hago outsourcing, o sea, que lo pongo como Sí. externo y se lo planto al cliente por lo menos una etapa inicial, yo ahí no pierdo tiempo. Y después, si quieren cambiar de plano, lo vuelvo a poner un tiempo a esa persona hasta que el empleado verdadero ya se capacite de nuevo. Pero bueno, el tema es que como empresa, como proveedor, tendría que tener una persona libre, con sueldo, solo por si acaso. Entonces, bueno, hay que ver cómo se maneja eso también. Sí, o podés, qué sé yo, hacer un monotributista. No hace falta que sea parte de la empresa, sino vos viste que los chicos ahora, 20 años, la mayoría, todos estudian sistemas y quieren, tienen esta libertad del trabajo y esto. O sea, tenés mucho material ahí para poder inventar. Rocío, Sí, venés de el la tema parte, es la disponibilidad, es la clave. Porque Rocío a viene lo del área de turismo. mejor no son 8 horas, a lo mejor es 4 horas, a lo mejor es 3, a lo mejor es 2. Listo. Rocío viene Qué del área bueno. de turismo, licenciada en turismo, Rocío. Así que creo también puede aportar su experiencia de todo lo que estamos hablando. Puede escribir su Sí, experiencia, pero Rocío. decía Rocío que no No se puede puede, cantar, pero si no puedo prender el audio porque tiene mucho ruido de sí, fondo. creo que es una Así realidad en que todas las áreas que está pasando. Acá estamos justo, hay dos integrantes que están en sistemas. Uno también conoce la parte de sistemas, también viene la parte de sistemas, pero está pasando en todas las áreas. Todas las áreas es algo que mucha rotación, estamos frente a una nueva generación y hasta nuevos impactos. En turismo sí. está pasando. Acá dice Rocío que en turismo también está pasando. O sea que entonces lo que empezamos a mirar es que esto es un patrón, ¿no? Un patrón que está afectando a distintos clientes, por lo tanto, a distintos proveedores. Entonces, empezar a mirar qué es lo que podemos hacer. El otro día la O sea, las compañera de... empresas, te sale muy caro tener un empleado, todo lo que tenés que pagar, las cargas sociales. Entonces, bueno, tal vez es flexibilizar esa contratación. del Banco de Córdoba decía lo mismo, que a través del Banco de Córdoba tenía mucha rotación de personal, entonces empezó a trabajar con cédulas. Entonces ahí pudo encauzar un poquitito
rompió con la verticalidad y empezó a trabajar con células y ahí comenzó a descubrir potenciales. Entonces Claro. buscó retener a esos talentos que ya estaban ahí, un número más que se estaban por jubilar. Eso surgió en la conversación, en el almuerzo. Claro, Él dice que estaban por porque jubilarse, eso era un número más podés en la decir, empresa y los adecuó a trabajar en células. claro, pero también podés decir, bueno, tengo un potencial, un high potential por acá, ¿no? Y lo preparo para mentoreo. Y ahí está la importancia de descubrir, de aplicar coaching, de aplicar gestión de conocimiento. Claro. Hasta ahora tenemos el Vos diagnóstico. Ahora, fíjate que nosotros hacemos en las empresas coaching de talentos. O sea, ¿qué buscamos? A través de test, la predominancia, ¿no? La predominancia, ¿para qué es bueno? ¿Qué le sale naturalmente? No ni bueno ni malo, ¿qué le sale naturalmente? O sea, si a mí me pones en una empresa de sistemas a que yo cargue todo el día datos, me arruinás, porque sos un soy vegetal. extrovertida, o sea, necesito estar todo el tiempo coordinando acciones para poder crear. Entonces, si la empresa conoce mi mayor predominancia, puede decir, bueno, es mejor que esté en este puesto. Y estar en este puesto, porque también la alta rotación a veces no tiene que ver con el dinero. Ojo que los jóvenes no van tanto por el dinero, van por las relaciones, van por los buenos tratos, va por el valor social de la empresa, va por lo que se entrega. Entonces, al cambiar las generaciones, también cambia la mirada de lo que espero de las empresas. Yo, o sea, ¿qué me aporta a mí la empresa? ¿Cuál es el valor que me da? ¿Cuál es el valor para la comunidad? Y resalto el tema de la comunicación porque es una realidad. Y la forma de comunicar donde se está fallando. Lo vivimos en el ámbito docente, donde parte una disposición redactada de una forma y cuando llega a las bases, que va siguiendo toda la cadena, la idea original automáticamente se perdió la idea y llega a cualquier cosa a las bases operativas, van siguiendo los diferentes niveles y cuando llegó a la parte operativa, hace poquito tuvimos un curso y cosa que pasa normalmente, fundamental en la comunicación, sí. Cuando provincia de Buenos Aires, tomo provincia porque es un ejemplo que vive cotidianamente. Hay una jornada de capacitación para docentes de la Dirección General de Escuela. Bajó una comunicación cuando llegó a la escuela, llega de cualquier forma. Cada escuela interpreta lo que quiere. Entonces, se rompe esa cadena de comunicación. Entonces, también es otra de las fallas que es consciente y pasa en muchas instituciones. Es consciente y se toma conciencia de que esa comunicación en un momento la cadena se rompe y no está llegando desviada esa comunicación. Entonces, sí, lo que decía, porque faltó una coma, se expresó mal una idea. Entonces, Sí, otro y también elemento que... porque las palabras en sí mismas, ¿no? Las palabras son palabras, pero el sentido que le damos, que le ponemos, ¿no? Sale de mí. O sea, y tal vez para vos seguramente tiene otro sentido. Entonces también en una organización hay que tener una comunicación de palabras, de uso del lenguaje común. Cuando decimos, no sé, sistema, no tengo idea de nada de sistema, pero cuando decimos, no sé, algo del sistema, sabemos a qué nos referimos. Por ejemplo, en un tribunal, cuando hablamos de expediente digital, sabemos a qué nos referimos, ¿no? A un expediente que tiene tapa, que tiene una carátula, pero que ahora
no es en papel, sino que está digital, y que está foliado, y que tiene todo lo que tiene que tener que tenía en papel. Y cuando hablamos de resolución o resolutivo, sabemos que tiene que ver con lo que dispone el juez que va a pasar con eso. Entonces, para entrar a trabajar a un juzgado y para poder manejar el sistema que tienen ellos, el de los abogados o el notarial, tenemos que tener un código comunicacional común. Porque si no, vos me vas a pedir un expediente y yo te voy a empezar a buscar cualquier cosa dentro del programa. Sí, Y dentro de la eso no, universidad, ¿sí? dentro de la universidad se definen como género discursivo, o sea, es hablar todos el mismo idioma. Exactamente, es eso. Es eso. ¿Y por qué es necesario? Porque evita la confusión. Y no solamente evita la confusión, gana tiempo en el proceso. Y además, mi sistema emocional es diferente. Saber que no saber. Tener ese lenguaje que no tenerlo. Porque si no lo tengo, siempre estoy en falta de algo. Y eso de estar en falta de algo hace que me sienta no capaz con algunas cosas. Y ese no capaz genera sentimientos de angustia, de dolor por no saber o por no sentirme capaz. Capaz de capacidades, ¿no? Entonces, deja mucho para reflexionar, reflexionar los cambios que se nos vienen. Los cambios que se nos vienen y los desafíos que se nos vienen. Pablo, Yo ¿querés también la metáfora que uso, Sergio, para los cambios, que esto que dije de observar y escuchar, y esto que hablaron ustedes del observatorio, siempre uso la metáfora de las olas, ¿no? Una cosa es estar en la orilla y ver cómo rompe la ola, ¿no? Y entonces vos podés describirla. La espuma, cómo rompió, que vino fuerte, que no. Pero observar para diseño de futuro es mirar más allá, es cuando empieza a formarse la ola. Ahí es donde haces la diferencia. Y para eso tenés que leer el mundo. El sábado, tuve un encuentro con la Fundación CEMAR que se dedica a educación y es educación en metaverso. Imagínate, o sea, yo lo escuchaba y decía, ¿de qué me están hablando? Un mundo paralelo, ¿no? Bueno, pero empieza a sonar en la educación. ¿Por qué? Porque los niños de a poquito van metiéndose en esos mundos a través de los juegos. Entonces, ¿qué educación se viene? Sí, o sea, el metaverso nace en los juegos, pero después se hace como un medio en sí mismo. Y la idea de la educación, como todas las áreas de las personas, es estar disponible donde las personas estén. Sí. Y esa es la idea del metaverso. Sí. Pero vos imaginate, yo que vengo de la docencia del papel, de la tijerita, o sea, cuando vi todo eso decía, ¿qué es esto? Pero entonces la veo a mi nieta que juega y dice, ay, sí, que me compro la ropa, que me pongo esto, y yo digo, ¿cómo la compras? No, porque son monedas, y bueno, entonces empiezo a escuchar, y ahí empiezo a ver que hay un mundo donde ella puede saltar como le gusta y puede hacer un montón de cosas, ¿no?
primero era Second Life, creo que había empezado, ¿no? Y mira cómo va cambiando, donde ustedes que están en sistemas deben ver o deben escuchar o deben observar un mundo diferente. Rochi que está en turismo, me pongo los, ¿cómo se llama? Los anteojos virtuales y estoy en Francia, estoy en Bélgica, estoy en las cataratas. Va a ser lo mismo, viajaremos igual. ¿Cómo serán los aviones? ¿No? ¿Volaremos nosotros? No sé. Cambio de paradigma. Este Me es parece que el por ahí modelo. viene un cambio de paradigma que hay que enfrentar. Estamos en una transición. Entonces, lo que decís, Mirta, hay que saber ver el futuro. Y a partir de ahí, adecuarnos y no quedarnos. Formar los coaching, adaptarse a los nuevos cambios, dice Rocío. ¿Sí? Sí, Eh, y sobre eh, todo, Sergio, a mí la palabra que más me suena ahora es mentoring. O sea, esa persona que está y es como el oráculo de la empresa. Ahora, si estamos hablando de cambio, si estamos hablando de flexibilidad, ese oráculo, ¿qué tanta flexibilidad tiene? Entonces, ¿para qué va a servir? ¿Cuál es la función de su utilidad? O sea, ahora se está hablando en el mercado que como hay todos los centennials y los millennials están viajando, se están yendo al exterior, se empiezan a tomar otra vez generación de los 50, de los 40, ¿no? Para arriba. ¿Por qué? Para evitar la rotación. Ahí tenés una Antes solución, vos Guille. veías el cosito que te mandaba el... Bueno, antes era el diario, ni siquiera era LinkedIn, pero te decía hasta 30 años. Y vos decías, tengo 34, ¿y dónde me engancho? Pero ahora está cambiando, pero porque está cambiando el modelo, pero también no hay barreras ahora. La tecnología nos ayudó a eliminar esas barreras. Por ejemplo, esto. Podemos hacer negocios acá, podemos enamorarnos acá, podemos casarnos por acá. Así que el mundo, y ustedes sobre todo que son de sistemas, son los que ven o intuyen o escuchan esos cambios que se vienen. Ahora la pregunta que pienso en voz alta, no sé, como los dos colegas que comparten. Necesitamos tomar generación X. Ahora la pregunta es, ¿hay gente capacitada de esa generación X que pueda incorporarse a esos puestos? Pregunto, por la realidad. ¿Tenemos gente con los conocimientos suficientes para que puedan adecuarse a estas necesidades? ¿Qué opinan? Guille. Hoy, y yo vivo la realidad en LinkedIn porque yo estaba en una campaña de tratar de ofrecer mis servicios afuera. Y bueno, ahora esto cambia todas las semanas, o sea, hasta hace una semana que Elon Musk no había despedido a 3.500 especialistas, había mercado para gente como nosotros. Ahora ya no, ahora hay que esperar que se ocupen esas 3.500 personas y ver cómo sobrevivía hasta tanto. Lo que se pide es experiencia. Y piden recién recibidos jovencitos con disponibilidad de mudarse con 10 años de experiencia. Entonces tenés que empezar cuando tenés 16 a trabajar, ¿viste? Pero, o sea, creo que no miden. Como hay mucha oferta, eso de que uno compite contra gente de todo el mundo, consiguen gente con tanta experiencia y ser especialistas. Yo creo que está complicado. Pero bueno, es cuestión de especializarse en algo puntual, ¿no? Ese es el problema nuestro que tenemos como argentinos. Nosotros para... Ahí, Guillermo, diste en el clavo. La especialización, no la generalización. Generalista ya no va, hay que especializarse en algo. Claro, pero en Argentina, para sobrevivir en un mercado tan cambiante, tenés que ser generalista. Y ellos, los de afuera, quieren especialistas. Entonces es complicado sobrevivir mientras tanto hasta que ellos te contraten, digamos. Esa es más o menos la idea del mercado hoy.
Pablo, ¿qué Sí. opinas con esta realidad? ¿Estás de acuerdo? Mira, dos cosas. Primero, la pregunta tuya, si hay gente de nuestra generación que esté capacitada. La respuesta creo que sí, o sea, hay sí y no, o sea, hay mucha gente que no, o sea, igual que hay en general en las generaciones más jóvenes, gente que no va a estudiar, no le interesa estudiar y que, es más, tampoco le interesa trabajar, o sea, eso es un hecho. De mismo modo, también en mi generación, y no hay ninguna diferencia, pero hay gente que está capacitada para hacerlo, sin dudas. Quizás lo que le falta, como me faltó a mí en su momento, también fue un poco de animarse, porque si bien yo vengo de una ingeniería dura, me adapté al software porque por necesidad y al final me estoy quedando en ello. Eh, por un lado. Y respecto de especializarse o no, yo comparto con Guille de que especializarse hoy por hoy, o mejor dicho, desde hace tiempo en Argentina, no conozco otro mercado laboral, es cierto, no lo veo viable. De hecho, yo pasé por muchas empresas y en muchas empresas hice de todo. En cada una me mandaban a hacer, mantener un servidor, mantenía un servidor, me mandaban a hacer, a programar, programaba, me mandaban a hacer testing, hacía testing. Este, yo Me gusta. me leía todos los libros que hacían falta y con eso me ponía. Es cierto que es un poco estresante. Uno, qué sé yo, ve la película de DiCaprio, esa de Atrápame si puedes, que era abogado, era médico, era piloto, hacía todo eso, leyendo un libro un rato, ahora uno tiene YouTube y puede más o menos manejarse, pero te da una situación, digamos, muy estresante la de muchas veces sentir de que no estás haciendo algo que no estás capacitado. Pero bueno, uno sigue adelante, sigue estudiando y se sigue capacitando como para poder, tener una idea. Y lo que yo tengo son ideas generales de muchos temas. No soy especialista en nada. Hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan menos. Y así me he estado manejando y no sé si me va a seguir sirviendo por el tiempo que me queda de vida laboral, pero es la forma en que he estado trabajando. Eh, por otro lado, cuando uno quiere ver cómo va a ser el mundo, o quiere discernir cómo va a estar acá a futuro, uno me parece que tiene que admitir de que tiene sesgos, ¿no? Que esos sesgos son inevitables, nos guste o no, y que tiene que ser consciente de esos sesgos, inclusive que uno busque en Google, por ejemplo, Google te provee los propios sesgos que vos tenés para tus búsquedas, y uno hace los mismos sesgos para investigar qué va a pasar en el futuro. Eh, y así que hay que tener cuidado con eso. Y lo segundo, que yo veo que sí, que hay un nuevo paradigma que está cambiando, o sea, lo tercero, perdón, que está cambiando, que hay un nuevo paradigma que está cambiando, eh, lo cual no significa que sea bueno. Es decir, tener un niño que sepa manejar perfectamente un celular y que puede meterse en el metaverso y que aprenda así, está bueno, pero no sé si está bueno que abandone las tijeritas para cortar porque va a perder motricidad fina. Yo no veo que sea, o sea, hasta qué punto estamos aceptando un nuevo paradigma que posiblemente debamos aceptarlo, posiblemente, pero yo no estoy seguro que debamos hacerlo, y que nos va a deshumanizar, nos va a quitar nuestra característica de seres mamíferos, que somos pensantes, que necesitamos, que somos sociales, que necesitamos de poner los pies en el barro, que ese tipo de cosas que yo no sé hasta qué punto realmente es bueno. O sea, es un nuevo paradigma. Que sea bueno es otra cosa. No estamos, yo creo que coincido con lo que decís, no es bueno ni es malo, es un nuevo paradigma que se está construyendo. Con respecto a la tijera y la motricidad fina, con el manejo que tienen los chicos del celular, de cómo se llaman esos aparatos que juegan, Sí, las sí. play, lo que hacen y que saltan y lo que, o sea, de alguna manera eso va a existir. El tema es esto que vos estás trayendo, que es fundamental en el ser humano, en ese cerebro mamífero. Nosotros nos construimos en la relación con otro. El lenguaje aparece y la coordinación de acciones aparece en la relación con otro. Entonces, ¿cómo va a ser cómo se va a construir esa relación? ¿No? ¿Qué va a pasar con nuestro cerebro social? Es que, O sí, sea, yo creo que ¿qué va a se va a pasar? construir de otra forma, pero no sé si va a ser alienado.
Ese es el tema. Bueno, son todas cosas que tenemos que ver. También dicen los neurocientíficos que la pandemia futura va a ser la pandemia de la soledad, va a ser la pandemia del Alzheimer, va a ser además porque el Alzheimer no solamente afecta a la persona, sino a la familia como cualquier otra enfermedad, pero que te digan, es la pandemia de la soledad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En el caso de ustedes, no. Me pregunto a mí y le pregunto a Sergio, ¿cómo vamos a hacer los docentes para hacernos cargo de este nuevo desafío en la educación? Acá Rocío Aporta dice, las empresas no hacen un estudio social, un impacto social. Así que, como si faltara poco. Acordate cuando vos decías, en el año 2019, ningún celular en el aula. Sí, lo En dice, el año efectivamente. 2020, Sí, todos con los celulares, sí, porque si no, sí. no había No hay forma forma. de conectarnos. Eso lo tengo como paradigma, sí. Sí. Ok, Y hoy entonces, muchas universidades siguen usando, muchos alumnos siguen usando estos los celulares para conectarse con la universidad. Hoy es un sí, sistema híbrido que llegó para quedarse. y las empresas también. Las empresas Las también. empresas siguen tantos días con home office y Es una cada herramienta de 15 trabajo. días se encuentran o a la semana. O sea, según la empresa, según la mayoría de la gente de acá, hablo de Capital Federal, que se mudó, no sé, a Luján, a Cañuelas, ¿no? Que tiene 2 horas de viaje o 3 por día, elige home office, qué sé yo, 2 veces por semana o 3 veces por semana, y las empresas flexibilizaron esa forma o modo de trabajar. Si yo respecto a eso les quiero contar un pequeño detalle. Yo estuve pensando en mudarme de localidad. Y lo primero que veo no es cuánto valen los alquileres, con los terrenos, nada. ¿Cuánto tiene de velocidad de internet promedio? Es lo más Mirá, importante. es Después lo ahí más vemos el resto. importante. Sí, Hasta ese Claro, sí, punto hemos llegado. sí, completamente de acuerdo. Tenés conexión y Eh, buena buen conectividad, sí, punto. y se ve buena conectividad. una consulta, Mirta. Yo me quedé Sí. enganchado con lo del observatorio. Em, yo soy una persona que hasta la pandemia no veía noticias, no leía diarios, nada. Cuando empezó la pandemia me empecé a informar como por estar a modo supervivencia, digamos, o sea, decir, bueno, necesito estar bien, trabajar bien todo, así que tengo que informarme. Ahora, ahora hay un término que se está acuñando que se llama infodemia, que es todo lo que hay que procesar para tener algo sano o algo útil, digamos. ¿Cómo se maneja eso cuando uno tiene que sí o sí informarse para buscar un nicho, por ejemplo? Primero reconocer, esto es una observación que viene de lo que dijo Gabriel. Todos escuchamos, miramos y hablamos a través de un sesgo. El sesgo es la creencia. Yo creo en la infopandemia, yo creo, ¿no? Yo creo, es mi creencia. Entonces, para escuchar hay que escuchar todo. Y después decir, de todo lo que hay, ¿qué es lo que me sirve para crecer? Y cuando vos te haces esa pregunta, la respuesta sale con un sesgo. Y entonces ahí aparece esto que tanto se trabaja, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento te sirve para reconocer tus creencias, tus sesgos. ¿Te sirven ahora? ¿Te sirven? Entonces, la infopandemia, o sea, por ejemplo, si yo escucho todo el día o TN o el otro canal es CN5, no sé, bueno, tengo que escuchar Canal 24, Canal para poder tener un criterio personal que vaya alineado con mis valores. ¿Bien? Para mirar la información, es lo mismo, ¿a qué te dedicas? Ah, tenés una empresa de software. Bueno, ok, entonces empezar a escuchar temas que están relacionados con todas las nuevas tendencias, con lo que se viene. ¿Sabes que comparto eso que
Por eso ahora en las planificaciones estratégicas, cuando uno plantea la visión, misión, se están poniendo muy de moda los valores que tiene la empresa. Y ahí, Guille, quizás tenés un hilo fundamental como microemprendedor, como empresa propia. Resaltar esos valores, que antes de decir un valor era una utopía, pero hoy cada vez más los valores están asentados, quedan asentados en esa planificación. Así que quizás, Guille, ahí podés tener un valor, esos valores que hoy estuviste diciendo, lo podés incorporar, lo podés vender. Puede ser tu salida, la diferencia contra otras empresas. Es que los valores hacen a lo subyacente del emprendedurismo. O sea, ¿cuál es el valor agregado que yo aporto a mi producto? Y Rocío también, Rocío sabe cocinar muy bien, así que hizo el curso. Así que Eso lo sé, Rocío eso lo está sé. comprometida a poder compartir esos valores que tenés, Rocío. Claro, bueno, puede hacer podcast o lo que sea de recetas de cocina, pero para cerrar el tema de Guillermo, la infopandemia, ¿no? Entonces, ¿a qué me dedico? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el servicio? Entonces, ¿dónde tengo que mirar? ¿Dónde se da ese servicio? ¿Dónde está? ¿Cuál es la información? ¿En qué me tengo que meter? ¿Qué está pasando en la India? ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con esto? Con el servicio que yo presto. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están cobrando? ¿Cuál es el diferencial? Empezar a... Y eso, hacerlo con el sesgo y la creencia que estoy escuchando para poder generar nuevos negocios. Porque si yo lo escucho con el sesgo, uy, otra vez, uy, esto, uy, mira todo, o criticando, yo muchas veces he ido a congresos a criticar a los que hablaban. ¿Para qué pagué? Mira, pagué para escuchar lo mismo que digo yo. ¿Cuál era? Era mi sesgo egocéntrico. Entonces, siempre podemos sacar algo de lo que los otros dicen, pero tenemos que estar abiertos con el sesgo de creación, con hambre de nuevos negocios, con hambre y pasión. Hambre es como pasión, ¿no? Hambre de nuevos negocios, de nuevos conocimientos. Y también es lo que dijeron ustedes hoy, seguir aprendiendo, aprender constantemente. No se olviden nunca de aprender a aprender, olvidarse de dejar todo lo que ya nos sirve de ese aprendizaje y incorporar conocimientos nuevos. Lo que dijo Pablo en el metaverso que me dejó picando, me hizo mucho ruido. Hoy estaba escuchando Canal 9, que decía del tema de los juegos, lo que dijiste vos, Mirta, que fue un disparador, que me hizo mucho efecto, que dice que muchas veces usan esos juegos también para el lado de maldad, para generar bullying, para generar burlas. Entonces, lo que es completamente, ¿hacia dónde vamos? Es la pregunta. Porque a Es la través de escuela los de juegos cambian la valores. voz, hoy lo mostraban en Canal 9, cambian la Claro. voz y generan bullying, generan... Entonces, ¿hacia dónde vamos? Está en los Y bueno, peligros pero también. miremos la sociedad, con eso que vos decís, mirá la sociedad, mirá los colegios, mirá las madres, mirá los padres, mirá los niños, mirá el bullying. O sea, estamos buscando un punto en común. Nos vamos por un lado, nos vamos por el otro, todavía no encontramos el centro, como sociedad. No hay un límite intermedio, sí, eso es lo que... No hay Claro. límites. ¿Quién pone los límites? No tendremos la función Se como gestor de construye, son conocimiento. prácticas sociales, son prácticas sociales. O sea, nosotros estamos acá. Una práctica social de acá es abrir el micrófono, es poner la cámara, es decir, como dijo Rocío, no prendo el micrófono, no prendo la cámara porque me pasa esto, porque tengo mala conexión, pero nosotros somos seres perceptivos. Y entonces cuando estamos hablando, miramos los movimientos y miramos la cara, y eso nos va indicando cómo está el otro, y podemos preguntar,
che, ¿te interesa, Gabriel? Y siento que no te está interesando, ¿qué te pasa, Guillermo? Pero también tuvimos que aprender, esto es una práctica social. ¿Quién la construye? Nosotros. Que utilizamos estas herramientas. Cuando cambia algo, por ejemplo, ayer fue la marcha gay, y todo, ¿qué pasa con eso? Bueno, está buscando también su equilibrio para vivir mejores, para ser aceptado, está buscando un equilibrio. ¿Y quién lo hace? Ellos con sus prácticas sociales. Y nosotros, si vamos, si nos interesa ir para acompañar, para ver de qué se trata. Todas esas son prácticas sociales que después se dan en un marco legal, pero que van cambiando y ahora cambian con mucha rapidez. Antiguamente no cambiaban tan rápido. O sea, yo viví casi la misma historia de mis padres. Yo soy de la época del 70. ¿Qué hacíamos? Fumábamos, usábamos minifalda, empezamos a usar la pastilla, a disfrutar del sexo, lo que sea. Pero fíjate cómo va cambiando ahora. Y cómo era la relación de mis abuelos o la relación de mi padre. Mi padre la trataba a mi abuela de usted. Y me daba risa porque le decía, ¿usted, mamá, es tan tonta? No, y le decía de usted y le decía tonta. Pero bueno, eran las prácticas sociales de la época. Hoy en día le ponemos nombres divinos a los niños para nombrarlos por cualquier otro adjetivo descalificativo, menos el nombre. Y se conocen, y se responden, ¿no? Entonces, volviendo a un tema que a mí realmente me interesa mucho es los valores. ¿Qué valores vamos a construir como sociedad? En tu metro cuadrado, en tu empresa, ¿cuáles son los valores que te acompañan? Bueno, y si no tenés tu empresa, trabajás para otro, en tu sector, ¿cuáles son los valores que te acompañan ahí? Y también hay mucha rotación porque los valores de las empresas no coinciden con los valores de las personas que trabajan. Seguro, a veces las empresas ni siquiera saben cuáles son los valores de las personas que tienen. Es lo que dice Rocío. Rocío dio en la tecla. No hacen un estudio del campo social. Ahí Rocío dio en la tecla. Completamente de acuerdo que aporta Rocío. No hay un estudio social. Entonces, que quizás antes en organismos, cuando querías entrar a la policía, vamos a poner ejemplo, a un ejército, ¿no te hacían un estudio social? ¿No te lo ponían como requisito? Ahora creo que se dejó de hacer ya, no sé cómo está con las nuevas generaciones. Pero en un momento Psicológico era un requisito sí, obligatorio. social no. Por eso, pero en un momento era obligatorio. Sí, sí. Cuando Sí. querían entrar a Pero una fuerza de psicológico, seguridad. Sergio. No, no, social. Psicológico, no social. Social no, yo creo que social. nadie lo hace. No, pero antes se hacía social. Antes se Sí, hacía, sí. por eso, antes se hacía. Bien. Antes sí, había Antes se cómo era tu hacía, era familia, cómo eran tus obligatorio. vecinos, Sí, sí. cómo era Sí. cuando eras chico. Sí, O sí, sea, sí. Iban a ver, sí. Tenía que declarar, sí. Y No, ahora ahora yo lo único que conozco que hacen son la gente de desarrollo social, ¿no? Ahí dice psicosocial, ¿ves? Dice Rocío, que lo hacen cuando hay algún problema, alguna dificultad con un estilo de familia o algo, hacen esa investigación, pero ya no ya no es está, obligatorio, sí. no. Entonces, fíjense cómo fuimos perdiendo normas que servían y cómo se fueron perdiendo. Claro, Entonces, es que, Sergio, fueron cambiando. cambiando. Porque ustedes se acuerdan hace unos años que todavía existe, pero no sé cuál es la modalidad de su manera de actuar. Recuperadores de deudas, Sí. de deudas de bancos, de tarjetas de crédito. Entonces yo debía una tarjeta. Guillermo era mi vecino y Gabriel era mi primo. Empezaron los datos cruzados, entonces yo no atendía,
Lo llamaban a Guillermo y le decían, dígale a la señora que pague. Lo llamaban a mi primo y le decían, y todo el barrio se enteraba que vos tenías una deuda con la tarjeta. Entonces, ¿hasta qué punto, y ahí empiezan los valores, hasta qué punto alguien puede meterse hasta, o sea, cuál es el límite? ¿Hasta qué punto pueden hacer sentir a una persona vulnerable? ¿Cuál es el límite? Y esas cosas fueron cambiando. No sé ahora cómo serán, no sé si siguen igual, pero tal vez esto de lo socio tiene que haber dejado de hacerse por algo de esto. Pienso, no, lo estoy pensando en voz alta, no es algo que sé. Y hoy por hoy en los currículos dicen que no tenés ni por qué poner si sos divorciado, cuántos hijos tenés, todas esas cosas para que no haya un sesgo por parte de la gente de recursos humanos. Así que yo creo que por ahí viene. Mm. Sí, sí, busqué la Mira, foto y otro. el viernes, estaba con una chica que trabaja ella está haciendo el MBA en la Ditela. Trabaja para, me parece que para Mercado Libre, una cosa así, que dice, viste que vos escuchás Mercado Libre y todo parece tan bonito, y dice, no sabés cómo trabajamos, que esto, que lo otro. Entonces estaba buscando trabajo. ¿Bien? La contratan de una empresa, la llaman, pasa las 2 primeras pruebas y cuando le dicen que va a quedar, ella le dice, sí, todo muy bien, pero yo en septiembre me voy a Japón por un mes y tengo el viaje pago. Yo, si ustedes quieren, bueno, le dijo la empresa, después vemos. Al mes la volvieron a llamar y le dijeron, cuando vengas de Japón, te esperamos en la empresa. Es del mundo de sistemas, maneja un lenguaje que no sé cuál es el lenguaje de sistemas que maneja, pero evidentemente, ¿quién de nosotros iba a decirle a un empleador, mire, todo muy lindo, pero yo tengo un viaje? ¿No? Eso no existía en nuestro mundo. La vuelven a llamar, la llaman y le dice, cuando vos vuelvas, te esperamos. Y la respuesta, pues, ¿sabes qué? Estuve pensando y no me convence los valores que tiene esta empresa. Así que desisto del puesto. O sea, vos te quedás así, vos decís, no puede ser. Sí, existe. Lo que Sí pasa es que por pasa. parte de las empresas son flexibles así porque es una forma de retener también. Sí. O sea, ellos tratan de acompañar a las decisiones de los empleados y no negarlas justamente para poder retenerlos, porque la rotación en todos los puestos es altísima. Pero de ahí a, bueno, hay un límite también, ¿no? Claro, bueno, No, pero vos fijate, o sea, yo lo escucho y digo, a la flauta, mirá vos, cómo me priorizo, cómo me respeto. A ver, siempre tuvo buenos trabajos, siempre trabajó en sistemas con buenos trabajos. acá Rocío dice Pero que lo sí. que digo es el riesgo, lo que digo es lanzarse, lo que digo es hablar y decir, miren, la verdad tengo un viaje. O sea, es un mundo que para nosotros no existía, pero hoy existe. Y entonces las empresas tienen que ver cómo hacen para retener el talento. Y no es con plata, es con valores. Plata es para nosotros. Es que están hablando de mi generación. Aprendimos a ponernos por delante del dinero. Ahí está. ¿Ves? Rocío. Bien, Rocío. Porque tienen otros valores. Cambiar los valores, sí. Porque vieron cómo sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus mayores, la sufrieron en esos espacios.
y entonces ellos aprendieron a priorizarse. Ni bueno ni malo, aprendieron otras cosas, valoran otras cosas. Completamente de acuerdo. Entonces, lindo desafío nos esperan. Entonces, por eso es el perfil, a ver qué dice. Aprendimos por suerte a no pasar por eso, pero aprendimos a valorar valorar más. más. ¿Sí? Yo lo veo con mi hijo, que tiene dos nenas. Yo no pude ir porque lo elegí. Nadie me puso una pistola en la cabeza, ¿eh? Yo lo elegí porque vivía en provincia, trabajaba en YPF, en recursos humanos, y tenía en aquella época, chicos, un Fiat 600 y no había autopista. Entonces era pasar por el Puente de la Boca, llegar a Quilmes, bueno, todo un desastre. Cuando eran los actos del colegio, que bailaba, que cantaba, y yo no fui nunca. Cuando no podía ir, qué sé yo, mi prima, iba mi vecina, cuando no, la madre de un compañero. Y cuando él fue adulto, me dijo, yo no quiero trabajar de la manera que vos trabajás. Yo quiero disfrutar lo que hago. Listo. Yo no me acuerdo si yo me pregunté si disfrutaba o no. Yo trabajaba, había que trabajar, ¿no? Pero esto que trae Rocío es aprender a priorizarse y a valorar. Seguro, hoy está la modalidad nómade, que es una mezcla de trabajo y vacaciones. O sea, te terminás de trabajar y te vas a la playa, si te da el sueldo, lo haces. Y Sí, obvio, si sos joven y no tenés una familia que esté al lado claro. tuyo. Sí, y también las familias tienen esto, Guillermo, qué sé yo, vos empezás a escuchar ahora, después de la pandemia, los motorhome, Claro. ¿no? Sí, Las se pusieron de moda. familias que se van y que dicen, bueno, vamos a recorrer Me parece motorhome. acá en la Argentina y hay 4 días libres y se van, qué sé yo, a San Miguel del Monte, 4 días a un camping con el motorhome, tienen todo, no tenés que pagar hotel, está bien, tenés que alquilar o comprarte el motorhome, no sé cómo se hace, pero es una libertad del ser, es una elección de libertad y un estilo de vida no tan con tanta exigencia por tener, sino la libertad del ser. ¿Se acuerdan que había una película que era La liviandad del ser? Es Sí. esto, ¿no? Ese ser. Nosotros tenemos que tener una casa, tenemos que tener el auto, tenemos que tener esto, tenemos que tener la casa quinta, teníamos que tener todo. Cuando teníamos todo, los chicos se iban y nos quedábamos con todo solos. Dice que en Europa Entonces, eso de los motorhome que es una realidad, que uno va, y hablando de Málaga, porque conozco gente que está en Málaga y que estuvo hace poco, tiene los hijos de 6, que dice que está lleno de motorhome, está lleno de motorhome, está lleno de motorhome. Entonces es una y realidad aparte que también hay diferentes miradas, porque una cosa es vivir en Capital Federal y estudiar acá. Los chicos, ustedes, bueno, tienen universidades, tienen todo cerca, pero naturalmente la gente del interior sabe que a los 17 años se tiene que venir. se tiene que ir de la casa de los padres, a Tucumán o a Córdoba o a, qué sé yo, a Mendoza o a Buenos Aires. Sí. Están ya, mientras que acá en Buenos Aires, como tenés una capital, tenés como una gran variedad, 27 años y siguen en la casa de los padres, es diferente la cultura del estudio, del aprendizaje. Entonces para ir cerrando, porque buena la charla, podemos ir 2 horas más, pero da para mucho, para reflexionar mucho. Los desafíos de la gestión de conocimiento, lo que nos queda por un conocimiento dinámico y el hecho de verlo en la práctica, de cómo poder encarar. Después tenemos todas las herramientas a disposición, pero
creo que deja mucho para reflexionar y para hacer hincapié en lo que vamos a seguir trabajando, lo que vamos a seguir conversando en el próximo presencial. Así que da para mucho y esto es lo bueno, el impacto de cómo, no quedarme con la teoría, sino cómo aplicar esa teoría. Pues la teoría me puede servir de mucho, está en un libro escrito, pero la cosa es cómo aplicarlo. Y más en estos tiempos. Más en estos tiempos que estamos en estos tiempos de cambio, donde hay muchas variables, como decía Pablo, la guerra, tenemos otro contexto, que no es el contexto de hace un año. Hace un año era otra realidad, hace 2 años estamos encerrados. Entonces, cambió mucho ese contexto. Entonces, ¿podemos quedarnos con lo que pasaba en el 2020? No. Tenemos que instrumentar nuevos mecanismos y adecuarnos a esta realidad. ¿Y hacia dónde vamos? La pregunta que siempre dejo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos ¿Hacia espera? dónde vamos y que eso se construye? Porque es diseño de futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y quién lo construye? Las personas que hacen, que están en la organización. Entonces es fundamental para mí el concepto del agilismo, transparencia, interrelación con el mundo exterior, con los otros equipos, adaptabilidad, ¿no? Porque la adaptabilidad tiene que ver con los sesgos. Entonces, bueno, empezar a escuchar y decir, ¿y por qué no está? ¿No? ¿Hacia dónde vamos y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no podemos hacer eso? ¿Y qué pasa si hacemos eso? Entonces nos presenta Y mucho. valorar y valorar y validar a las personas. Rocío, gracias por tu aporte, por tu visión, por que nos hiciste plantear muchas cosas, que es cierto. Sí, después mañana voy a subir y la paso a la grabación. Sí, por los aportes, porque hace reflexionar y mucho. Pablo, Guille, Leonor, lo que estuvieron conectados también. Gracias por la participación y Mirta, infinitas gracias por el compromiso de estar acá y por compartir estos conocimientos, esta experiencia de vida. Sí. Gracias, Mirta. No, gracias a ustedes. Gracias. Y además la siglo XXI lo que tiene es todo este espacio de observatorio de los cambios de las ciencias humanas, ¿no? En todas las carreras, liderazgo, comunicación, asertividad, es parte de la maestría de todo lo que ofrece siglo XXI. Así que bueno, ojalá tengan muchísima suerte en todo lo que se propongan hacer y mi deseo es que siempre puedan escuchar a los otros y escucharse a ustedes mismos, ¿no? Así que bueno, nos Infinitas vemos. gracias por Gracias, compartir. Sergio. La verdad Gracias, que chicos.